Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Mejía Herrera, estudiante de la carrera de Tecnología de Electricidad, quinto semestre de la Universidad UPTC, en la materia Electrónica Industrial. El día de hoy voy a explicar el funcionamiento del tiristor, los SCR. Pero primero que todo, ¿qué es un SCR? Es un rectificador controlado de silicio. Es un dispositivo semiconductor que tiene un comportamiento que, al igual que el diodo rectificador, permite la conducción de corriente en un solo sentido, que es el que está indicando en la flecha, que al igual que el rectificador normal tiene dos terminales denominadas ánodo y cátodo, y tiene una tercera terminal denominada compuerta con la letra G, denominada en inglés gate o compuerta. ¿Cuál es el funcionamiento de los SCR? Como podemos ver, todas las dos terminales que están conectadas al silicio están en serie con la lámpara, de tal forma que un rectificador normal, si se cierra el switch, permitiría la conducción y el recorrido, si fuera un diodo normal. Pero como estamos viendo, no es un diodo normal. El rectificador controlado de silicio no conduce energía cuando está polarizado o indirecta. Necesita un elemento adicional que conocemos como la corriente de disparo. La corriente de disparo es simplemente un voltaje o corriente aplicado entre la compuerta y el cátodo, que debe tener un valor mínimo dependiendo de la fabricación o las características del SCR. ¿Qué es lo que tiene particular el SCR? Que una vez que se genera la señal de disparo, aunque esta señal de disparo deje de existir, sin embargo, una vez esté circulando la corriente entre el ánodo y el cátodo, esta no se suspenderá. Para que sea necesario, es indispensable abrir el interruptor de la lámpara. Vamos a hacer el ejemplo, le vamos a dar play en el multisim, vamos a activar el switch de bombillo. Como vemos, en este momento hay paso del voltaje de la fuente, pero el bombillo no está prendido. ¿Por qué? Porque necesita de un voltaje aplicado a una tensión en la compuerta. En este caso vamos a darle play a este interruptor y vemos que deja y empieza a circular la corriente. Como podemos ver y explicamos, hasta que no se accione un voltaje en la compuerta, no permitirá el flujo de corriente. Este voltaje debe ser usualmente el permitido según las características del SCR. En este caso me dice que el voltaje en la compuerta debe ser mayor que 0.65 voltios. En este caso vamos a trabajar con 0.8 voltios. Como decíamos, que la particularidad que tenía este tiristor es que una vez abierto o abramos la compuerta, en este caso este switch, la corriente se mantendrá sostenida entre el ánodo y el cátodo. Para que dejáramos de circular o suspendiéramos el paso de la corriente, es necesario abrir el interruptor de la lámpara, como en este caso vamos a ver. Si se puede observar, vimos que en el inicio, en el multisim, la línea roja es la que me está presentando o me está manifestando la tensión de esta fuente, y la línea azul la corriente que circula a través del bombillo o el paso del flujo de corriente del bombillo. En este caso vimos que se fue a cero, dejó de circular con respecto al voltaje. Para poder activarlo, daríamos clic en el interruptor del bombillo, vemos que no acciona, es necesario aplicar la tensión en la compuerta, damos play en la compuerta para que permita el paso de esta tensión, y vamos a ver otra vez que vuelve y se normaliza. En este caso utilizamos dos fuentes de corriente continua, en este caso esta, que es la necesaria para poder activar la compuerta o el gate, y en esta otra, que es la que necesitamos para poder accionar el bombillo que elegimos. En este caso elegimos un bombillo
con una alimentación de 12 voltios con una potencia de 10 vatios, que normalmente me estaría consumiendo una corriente de 0.83 amperios, que si podemos ver en este caso aquí, se nos asemeje a 754 miliamperios. También podemos decir que estos tiristor son muy usuados, hoy en día es muy esencial para todo lo que tiene que ver con toda la parte electrónica, que es lo que tenemos hoy en día o trato yo de entender y estudiar en este semestre, que es la materia de electrónica industrial. Muchas gracias.